Eres estudiante y no sabes qué carrera elegir. Eres madre o padre de familia, un profesionista o docente y no has escuchado sobre la teoría de las inteligencias múltiples. Descúbrelo acá en Schoolnet. Un filósofo griego llamado Platón inventó el mito de la caverna. Nos dice que unos hombres permanecen encadenados en una caverna desde que nacieron, sin haber podido salir nunca y sin poder mirar hacia atrás, siempre viendo hacia el frente y hacia una pared. Detrás de ellos hay un muro y una fogata, colocado por encima del nivel de sus cabezas. Entre el muro y la fogata hay unos hombres que llevan unos objetos que sobresalen el muro, de manera que estos objetos proyectan sombra en la pared, la cual pueden ver los hombres encadenados. La pregunta es, ¿qué pasaría si uno de estos hombres pudiese liberarse de las cadenas y pudiera mirar hacia atrás y más aún, caminar y poder salir de la caverna para captar la realidad? ¿Cuáles serían sus nuevos conocimientos? ¿Sería capaz de regresar para poder ayudar a los otros? Una profesión, por más difícil que la consideremos en nuestra actualidad, ser ingeniero, ser médico, incluso crear una empresa, en realidad no es tan complicado, si el que lo va a perseguir tiene la voluntad de hacerlo, porque todos somos humanos y tenemos la misma capacidad desde que nacemos. Un buen carpintero no solo debe saber de carpintería, también puede saber mecánica, albañilería, puede ser maestro, puede ser administrador, siempre y cuando se lo proponga, porque estamos en un mundo donde el dinero no es la felicidad, pero sí la solución. Y la educación, la enseñanza, el aprendizaje es la base de esta solución. Si somos padres o madres de familia, debemos de aprender a utilizar los métodos educativos hacia nuestros hijos y aprovechar al máximo el tiempo, comenzando por la institución más importante y poderosa que es la familia. Dentro de los estilos de aprendizaje, Howard Gardner, profesor de psicología de la Universidad de Harvard, nacido en 1943 en Pensilvania, Estados Unidos, propone la clasificación de todas las inteligencias de la siguiente manera. Inteligencia lingüística. Se refiere a la utilización de las oraciones y las palabras para escribirlas y hablarlas, como los poetas, novelistas, maestros, periodistas, escritores, locutores, conferencistas. Así es que si aún no te ha conquistado, no te preocupes, es porque aún está desarrollando esta inteligencia. O mejor, conquístalo tú. Inteligencia musical. Es la capacidad de percibir y transformar el ritmo, la melodía, la construcción y apreciación musical o tocar un instrumento, como los músicos, compositores, DJs, ingenieros en sonido, directores de orquesta, analista y fabricante de instrumentos. Inteligencia lógico-matemático. Es la capacidad de utilizar los números para reconocer patrones, razonar en una resolución de un problema. Y en esta inteligencia están los contadores, matemáticos, economistas, ingenieros, auditores, programadores, ajedrecistas. Inteligencia sinestésico-corporal. Es la capacidad de unir el cuerpo con el sistema nervioso para lograr un perfecto desempeño, como los actores, los bailarines, los deportistas, los cirujanos, los escritores, los agrónomos, los artesanos, los conferencistas. Inteligencia visual espacial. Es la capacidad de procesar líneas, colores, planos, mapas, figuras, formas, espacio en un aspecto tridimensional, anchura, longitud, altura o profundidad, como los ingenieros, los arquitectos, los diseñadores, los pintores, fotógrafos, creadores de videojuegos, topógrafos, mecánicos. Inteligencia intrapersonal es la capacidad de autocomprensión que tiene un individuo de conocer su mundo interno, sus emociones, sus sentimientos, como los psicólogos, los consejeros, los terapeutas, los filósofos, los teólogos. Inteligencia interpersonal es la capacidad de reconocer las emociones, los sentimientos, las reacciones, la interacción y la comunicación propia y hacia otras personas, como los psicólogos, los médicos, los administradores, los vendedores, los educadores, los policías, los abogados, los antropólogos, los directores, los empresarios. Inteligencia moral es la capacidad de apreciar entre el bien y el mal, preocupados por la vida y la conservación humana, como los sacerdotes o los abogados. Inteligencia naturalística es la capacidad de observación, clasificación, reconocimiento, formulación de hipótesis de organismos vivos existentes en la naturaleza, como los coleccionistas, los biólogos,
los agrónomos, veterinarios, apicultores, meteorólogos, jardineros, zoólogos, botánicos, paleontólogos, forestales. Inteligencia existencial es la capacidad para situarse a sí mismo respecto al cosmos y la existencia humana y el significado de la vida y la muerte, como los profetas, los cosmólogos, maestros de yoga y espiritistas. Inteligencia emocional es la capacidad de influir en nuestras emociones o en la de los demás, como los psicólogos, los terapeutas, los consejeros. Inteligencia colaborativa es la capacidad de trabajar en equipo para alcanzar una meta, como los agentes de venta, los empresarios, los directores técnicos. Inteligencia creativa es la capacidad de predecir muchas ideas, estar un paso adelante siempre de los demás y en constante innovación, como los cineastas, escritores, editores, ajedrecistas, maestros o gerentes. Gardner señala que todos tenemos estas inteligencias, pero que cada una de ellas es desarrollada de una manera particular, debido a la interacción con su contexto social y cultural, aunque también que es por necesidad que debemos enfocarnos o dedicarnos a algo para futuro propio o colectivo familiar. Y es aquí donde debemos de empezar a conocer nuestro cerebro, el cual está compuesto por dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, que están conectados entre sí y cada uno responde y se enfoca en distintas habilidades para procesar la información. El izquierdo es lógico, crítico, analítico, secuencial, planificador y analista, mientras que el derecho es expresivo, intuitivo, empático, imaginativo, espiritual. Y para que el proceso de aprendizaje se realice, el cerebro procesa la información en tres canales: visual, auditivo y kinestésico. Esto también es referente a otro estilo de aprendizaje, conocido como el modelo BAC, desarrollado por Richard Bandler, psicólogo estadounidense, y John Thomas Grander, anglicista y lingüista estadounidense. También se le reconoce este modelo como el modelo PNL, programación neurolingüística, aunque entre estos dos autores hubo una serie de procesos judiciales por la disputa entre el derecho de autor. Un estilo de aprendizaje define las diferentes formas en las que un individuo puede aprender, y es entonces que para poder aprender deberíamos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué hay detrás de una aplicación? Miles y miles de líneas de códigos, algoritmos escritos por personas o programadores con el uso de programas mediante computadoras en una empresa con fin de lucro o no, o qué hay detrás de una construcción, de un auto, una película, entre otras cosas. Otros modelos, como el de William Edward Herman, escritor y psicólogo estadounidense, divide el cerebro en 4 cuadrantes y cada uno representa la forma en operar, crear, aprender y convivir con el mundo. Estos cuadrantes son el cortical derecho y el cortical izquierdo, el límbico derecho y el límbico izquierdo, o el método de aprendizaje experimental de David Cole, psicólogo y teórico estadounidense, que integra 4 fases: teorizar, experimentar, actuar y reflexionar. Así es que si vas a estudiar alguna carrera, que sea algo que te apasione, pero que también te solucione en el futuro. Hay quienes tienen profesiones similares a sus familiares y les ha favorecido. El conocimiento es libre, el aprendizaje lo inspiras tú. Cada día aprendemos, pero eso sí, no podremos saberlo todo. Y recuerda, lo aprendiste aquí en SchoolNet. No olvides darle like, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.